y yo arranco este segundo bloque a partir de las 9:09 con este videíto para que entiendas un poco de lo que vamos a hablar, porque ya está con nosotros, está conectada nuestra psicóloga Anabela Cerventi, que vamos a estar hablando de un tema que, bueno, ha marcado un poco la agenda de la mayoría de los medios de comunicación, pero también agenda en redes sociales, y la gente ha hablado un montón de este tema para entender qué son los famosos o quiénes son los famosos Terians. Yo no puedo cambiar algo que no elijo. Yo soy quien soy, sé quién soy. ¿Cómo te llamas y cómo te identificas? Mi nombre es Aguará y yo me identifico como un pastor belga malinois. Soy Fénix y soy un zorro rojo. Soy Alaska y soy un lobo gris. Me llamo Shibaku y yo me identifico como un lobo. Un Terian, en pocas palabras, es una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial. No es total, nunca es total. ¿Cómo te diste cuenta que te identificabas con este animal? Yo miro un pastor belga y yo digo, soy yo, me veo como ese. Yo siempre me sentí como un animal, como un lobo. Yo sentía que este era mi animal, que ese animal me eligió a mí. ¿Qué cosas de lobo haces en tu día a día? Yo vivo mi vida como si fuese un ser humano cualquiera, sin embargo tengo mis momentos específicos en los que me gusta jugar con mordedores, usar collares, usar correas. Sin embargo, eso no equivale a que sea mi día entero corriendo en cuatro patas, usando máscara, cola, etc. A mí me gusta mucho aullar y la verdad siempre fue algo que me divirtió a mí. Un día mío es levantarme, empezar a meditar, hacer quads, sí, es caminar a cuatro patas. Todos los días vos te levantás y entrenás caminar en cuatro patas. Esto también lo que serían las vocales. Bueno, eso es un poquito como para entrar en ritmo, entender de qué estamos hablando o de qué es lo que vamos a hablar de estos famosos Terians, porque este fin de semana va a haber un encuentro acá en nuestra provincia, en San Juan, más precisamente en el departamento de Albardón, donde varios Terians van a llegar a la provincia desde distintos puntos del país para reunirse de forma espontánea acá. Obviamente en San Juan no estamos acostumbrados por ahí de hablar de estos términos o tratar de entender a qué se refiere. Claro, cómo es esta movida, cómo nace, de dónde viene y demás. Pero para eso se lo vamos a consultar a Anabela Cerventi, a quien ya está conectada con nosotros. Muy buen día, Anabela. Natalia Bretillot y Silvina Ortiz te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Ustedes qué les pasó cuando vieron la movida Terian? ¿Cuál fue su primera reacción? La verdad, me pareció como medio loco. Porque no entiendo, viste, para nada, no entiendo nada. Claro. Esa es la primera reacción, ¿no? Sí. Normalmente los seres humanos tenemos esta reacción de que el único mundo admisible es el que se parece al mío, ¿no? Necesariamente en el mundo que no se parece al mío tiene que haber un error, algo tiene que estar mal, está equivocado, ¿no? Entonces, a mí particularmente esta movida Terian me sugiere que nos estamos apresurando a hacer un juicio de valor respecto del comportamiento de los chicos, ¿no? En principio porque cuando ellos hablan de esto, lo hablan con plena conciencia y te dicen, no es todo el día así, ¿no? Eso te da la pauta de que no es que viven en un delirio, ¿no? O cuando alguien tiene trastorno delirante, todo el día habita ese delirio y vive en el contexto de ese delirio, ¿no? Estos son chicos que ahora en marzo van a empezar una escolarización o empiezan la universidad y seguramente se atengan a las normas y a las reglas, ¿sí?, humanas de ese contexto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de no tener esta tendencia a patologizarlos, ¿no? A decir, bueno, ¿qué está mal en esto? ¿No? Empezaron a aparecer algunos estudios un poco antipáticos respecto de si son chicos de características autistas, si son chicos que tienen trastorno esquizotípico, que es un trastorno o rasgos de personalidad de tipo esquizotípicos, ¿no? Que son personas que tienen por ahí creencias más ligadas a lo espiritual, de trascendencia, que tienen ciertos manierismos, se visten raros, que tienen problemas de socialización, pero justamente la socialización no parecería ser el problema de estos chicos, que crean comunidad muy rápidamente, Sí. ¿no? Entonces, en este sentido, el aspecto social que tienen ellos se parece mucho a lo que conocimos hace un tiempo como tribus urbanas, ¿se acuerdan? Los emo, los floggers, ¿no? Que compartían características de vestimenta, una cosmovisión del mundo muy particular, ¿no? Y tenían unos códigos que eran propios de ellos, ¿no? Se juntaban, hacían sus eventos y demás, y ya. Por otra parte, ¿sí? Se abren varios interrogantes por esto, ¿no? A ver, la teriantropía en sí misma existe desde que existen los seres humanos, ¿no? Hoy este fenómeno se impone en redes sociales y muchas personas creen que no existió nunca antes, ¿no? Que es un neologismo, que es algo que se inventó a partir de este comportamiento de los chicos, pero la teriantropía aparece desde que el ser humano está documentando sus cuestiones sociales, ¿no? Vos pensá en los mitos griegos, ¿no? Aparece un minotauro,
aparece un hombre con características de pez, ¿no? Aparece esta fusión entre características humanas y animales, ¿no? Sí. Tomando todo lo mejor de ese animal como un animal espiritual, como un animal fuerza, ¿no? Claro, la religión hinduista utiliza Por mucho esas ejemplo, imágenes, ¿no? sí. Las jerarquías en los pueblos originarios, donde alguien usaba máscaras y complementos animales justamente para tomar esas características de cierto animal, ¿no? En las tribus, ¿sí? Los tótems todos tienen una característica animal que es el animal fuerza de ese clan del que toman las características, ¿no? Entonces, primero entender que la teriantropía es algo que existió siempre para el ser humano. Siempre el ser humano sintió cierta conexión espiritual con los animales, ¿no? Las redes sociales le baja el precio a esto, por supuesto, y lo ridiculiza para empezar, ¿no? Esta cosa de la opinión a través de la hostilidad lo pone en el foco, que es muy antipático para estos chicos, que en definitiva no molestan a nadie, ¿no? En todo caso, un interrogante que se nos abre y que tendríamos que los adultos sobre todo, ¿no? Poner sobre la mesa es qué pasa que los adolescentes prefieren desarrollar características de otras especies y no mejorar características humanas, ¿no? ¿Por qué se excluyen pareciéndose a otra especie en lugar de querer mejorar en características humanas, en sus dominios cognitivos, ¿no? Digo, ¿qué no les estamos ofreciendo para que vean como más atractivo identificarse con otra especie que no es la humana, ¿no? Ese es el verdadero interrogante, me parece. Bien. ¿Sabes qué? Quería preguntarte también si para vos esto va a ser un fenómeno pasajero, si es algo que se va a consolidar en nuestra sociedad. Viste, por ahí recién nombrabas los floggers, los emos, que bueno, hemos atravesado en nuestra adolescencia y bueno, quedaron ahí y ahora bueno, estamos hablando de Terians. ¿Va a pasar lo mismo en este caso? Bien. Probablemente sí, porque los mismos chicos dicen, no todo el día hacemos esto, ¿no? Lo cual a vos te da cuenta que si no todo el día hacen esto, se ajustan a otros marcos normativos, ¿no? Como te decía, van a ir a la escuela y digo, entiendo que no van a estar ladrando interrumpiendo la clase, por ejemplo, ¿no? O que en el recreo no van a comer del piso como un animal, ¿no? Entonces, como se ajustan a diferentes marcos normativos, entiendo que cuando el marco normativo se imponga como todo adulto, ¿no? Que tenés que trabajar, que tenés que cuidar niños, que tenés que hacer un montón de cuestiones sociales, esto se va a ir apagando o se va a ir dejando de lado, ¿no? O se va a ir acomodando en otro lugar. A ver, en la adolescencia la crisis vital que se debe desarrollar y que se debe resolver es la crisis de identidad, ¿no? Entonces, por eso aparecen ahí los fenómenos de las tribus urbanas. Digo, a ver, los Terian va muy de la mano de este fenómeno de los furries, ¿no? Que no tienen la característica de identificarse como un animal en sus comportamientos, sino que está más de lo que se llama fandom, ¿no? El reino de los fanatismos, ¿no? Entonces toman personajes de mangas o anime que ellos consumen, ¿no? Y se disfrazan o se caracterizan, ¿no? Como esos personajes, Sí. ¿bien? Entonces, probablemente en algún momento esto se despoje, ¿no? Eso te iba a consultar, Anabela, porque uno como mamá, yo por ejemplo, que soy mamá de un adolescente que tiene ya casi 16 años y de repente que venga mi hija y me diga, mamá, soy una Terians. ¿Cómo los papás ayudamos, acompañamos? ¿Qué decimos? Porque aparte, por ejemplo, si te pongo en contexto, nosotros acá en San Juan seguimos siendo una provincia muy conservadora y de repente encontrarnos con este movimiento es un poco raro. Pero a su vez te encontrás por ahí con artículos, por ejemplo, que un Terians terminó mordiendo a otro porque justamente tiene esta reacción de un perro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entender para aquellos que nos cuesta por ahí contextualizar y llevar esta movida? Claro, bien, ahí por ejemplo, en ese caso de la mordedura, hay una extralimitación del comportamiento, ¿no? Digo, y cada chico justamente uno tendrá que indagar cómo lo vive, digo, tal vez alguno sí está viviendo una cuestión más esquizotípica o lindante con el delirio, ¿sí? Pero no significa que todos tengan una patología al vivirlo de esta manera, ¿no? Ahora bien, cuando hay una mordedura hacia otro cuerpo, hay un avasallamiento sobre una humanidad, ¿no? Y entonces ahí lo que fallan son los diques culturales, los diques morales, los diques éticos, ¿no? Así como los perros hay que salir a pasearlos con una correa y con un bozal para que no muerdan a otro, vos no tenés derecho a morder a otro, y el lenguaje humano lo entendés para entender esos límites, ¿no? Entonces ahí lo que se junta es justamente el concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces, si quieren hablar con sus hijos de esto, entérense de cómo es para ellos, por qué antes no lo hacían y ahora sí, qué encuentran ahí que no encuentran en el mundo humano, por qué ese animal, ¿sí?
qué está faltando en ese desarrollo, bien, conocer cómo es para cada uno de sus hijos este fenómeno. Tal vez lo que encuentran es una tribu de sostén social, porque tal vez son chicos que han sido víctimas de bullying por tener comportamientos un poco extraños o ser retraídos y demás, y acá lo que encuentran en realidad es sostén sin juicio crítico, ¿no? ¿Y qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Porque por ahí los chicos suben videos, como el que acabamos de ver al iniciar esta nota, y los comentarios de la gente, viste, suelen ser muy duros y muchas veces violentos también. Entonces, ¿cómo repercute esto en ellos mismos que están atravesando estas situaciones y que tienen que de repente contestar o no, pero me imagino que en algún punto los leen, les afecta? Sí, bueno, las redes sociales catalizan esto. Hemos hablado acá muchas veces de cómo la hostilidad hoy se está equiparando a la astucia, ¿no? Y el que tiene el comentario más hostil se cree, perdón, el gato me está moviendo la pantalla, y el que tiene el comentario más hostil se considera el más astuto, ¿no? Dentro de ese hilo de comentarios. La realidad es que lo que las redes sociales hicieron es, en principio, difundir esto muy rápidamente y replicarlo, ¿no? Con lo cual ahí empieza la característica humana, que es la de competir por likes, por visualizaciones, por viralizar contenidos, por dar una nota, por salir en los medios, ¿no? Ese es el componente humano de un Terian, justamente, ¿no? Y además hace que se ridiculice, justamente, porque esto que yo te decía, en realidad la teriantropía existió desde que existen los seres humanos, y mucha gente no lo sabe, pierde de vista eso, cree que es una particularidad de estos chicos del momento, ¿no? Porque obviamente si hacemos un juicio de valor desde el contexto, es algo que está muy lejos de la realidad de lo que se considera normal, de lo normativo, justamente, ¿no? Vos criaste a tu hijo para que no consuma cosas del piso, para que si toca el piso se lave las manos enseguida, y ahora los chicos están en 4 patas todo el día, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Hay algo ahí que se me hace inabarcable para comprenderlo, ¿no? Entonces, las redes sociales lo que hacen es crear este sistema de validación, que los chicos se encuentren, estas convocatorias que hay en la comunidad de juntarse con fines de semana, de hacer un encuentro Terian y demás, es posible por las redes sociales, justamente. Bien, sí, bueno, justamente este fin de semana va a haber un encuentro acá en la provincia donde muchos de estos chicos Terians van a llegar para reunirse de forma espontánea. Hemos tratado nosotros de buscar alguno de ellos, al menos acá de la provincia, pero bueno, no hemos podido dar con nadie, para escucharlos a ellos, ¿no? En primera persona, cómo se sienten, cómo es ser un Terians hoy en día. Que nos expliquen. Claro, justamente. Así que bueno, Anabela, te agradezco muchísimo por tu tiempo para que nos cuentes y nos expliques un poco de este fenómeno que en unos días va a estar sucediendo acá en la provincia. Gracias. En principio eso, conozcan la particularidad de cada uno, no tengamos el impulso de patologizar o de juzgar negativamente solamente porque no se parecen a nosotros, ¿no? Escuchemos y aprendamos. Así es. Muchísimas gracias, que tengas un bonito día, buen fin de semana largo, feliz Día de los Enamorados. Gracias, a ustedes también, que estén muy bien, chicas. Gracias. Bueno, ahí pasaba Anabela Serventi, psicóloga, para que nos explique un poquito de este fenómeno, de los Terians que va a estar ocurriendo en Albardón. Sí, así es. La convocatoria es para las 19:30 horas. ¿Tenemos horario? Hay horario. Hasta ahora no se suspende, pero sí ya está prevista que sea en la Plaza de Albardón, va a ser. Bien. En un espacio abierto.